Quinta parte de El regreso a Koh Tao. Capítulo 41. Promesas entre piel. El pasillo estaba en silencio. Solo el zumbido lejano de la electricidad, el rumor del mar en la distancia, y los latidos contenidos de dos cuerpos que aún no sabían si debían acercarse o huir. Sarocha dio un paso, luego otro. Rebeca no retrocedió. El aire entre ambas era denso, tibio, cargado de todo lo que habían callado durante años. No supo quién la tocó primero. Quizás fueron ambas al mismo tiempo, como si una fuerza más antigua que su miedo las empujara a reencontrarse. La distancia se rompió, y en un instante el pasado dejó de tener forma. Los labios se encontraron con un temblor que no era urgencia, sino alivio. Un beso que sabía a despedida, a reencuentro, a algo que no necesitaba nombre. El contacto fue leve al principio, apenas un roce que probaba la temperatura del deseo, la textura de la piel conocida. Pero bastó un segundo para que el temblor se hiciera profundo. Sarocha la sostuvo por la cintura sin apuro, con esa clase de cuidado que nace del miedo a romper algo sagrado. Cuando se separaron apenas unos milímetros, Rebeca la miró con ojos húmedos, temblorosos, como si en su mirada aún quedaran restos del dolor que las había separado. No dijo nada, pero la rendición ya estaba en su gesto. Sarocha alzó una mano, rozando con los dedos su mejilla, despacio, casi con veneración. «No quiero que huyas más», murmuró, la voz quebrada por una súplica que apenas se oía. «No quiero tener que hacerlo», respondió Rebeca, y en su voz había cansancio pero también esperanza. Sarocha apoyó su frente en la de ella. El roce fue suave, cálido, y por un instante pareció que el mundo contenía la respiración. «Entonces quédate», susurró. «Aunque sea esta noche». La puerta se cerró detrás con un sonido que marcó el inicio de algo que ambas habían estado postergando demasiado tiempo. La habitación respiraba con ellas. La luz del pasillo se filtraba entre las cortinas, dibujando sombras doradas sobre la piel y los muebles. El aire olía a sal, a rosas, a ese perfume que solo las noches verdaderas tienen. Sarocha caminó despacio hacia Rebeca. No había prisa, solo ese silencio lleno de electricidad que antecede a lo inevitable. Se quitó la chaqueta y el gesto fue tan pausado que parecía un ritual. Sus manos temblaban un poco, no de deseo, sino de miedo a volver a perderla. Rebeca la observó acercarse, sintiendo cómo el pulso le golpeaba el pecho con fuerza. El cuerpo le temblaba, pero no retrocedió. Cuando Sarocha al fin la tocó, cuando sus dedos se entrelazaron, todo el aire pareció volverse liviano. «Aquí estás», dijo Sarocha con un hilo de voz. «Siempre estuviste». Rebeca cerró los ojos. El calor de su piel, el olor a lluvia sobre ella, el latido bajo sus dedos. Todo era demasiado real. El primer beso sobre su cuello fue tan suave que pareció una plegaria. Luego vinieron los susurros, las respiraciones cortas, los nombres pronunciados como si fueran sagrados. Sarocha no buscaba apresurar nada. Cada caricia era una disculpa. Cada palabra, una promesa. Rebeca respondió despacio, dejando que la nostalgia y el deseo se fundieran. Era distinto a la vez anterior. No había urgencia ni furia, sino una ternura que dolía. Una forma de amor que no necesitaba gritar para sentirse viva. Sarocha la miró a los ojos y sin apartar la vista, dijo con voz temblorosa: «Te amo». Rebeca le tocó la cara con el pulgar sobre sus labios. «No lo digas si no vas a quedarte». Sarocha apoyó la frente contra la suya, respirando al mismo ritmo. «Esta vez sí», prometió. «Esta vez me perderé en ti». Las palabras se disolvieron entre sus respiraciones. El resto fue silencio, roce, piel. Las horas se fueron deshaciendo, una sobre otra, hasta que el tiempo dejó de tener forma. Y cuando la noche se apagó poco a poco, cuando solo quedaba el sonido del mar mezclado con el de sus respiraciones entrelazadas, Rebeca comprendió que algo había cambiado. No era solo el reencuentro de dos cuerpos. Era la reconciliación de dos almas que habían aprendido, con dolor, que el amor también puede ser un refugio. Sarocha le acarició el cabello, besando su frente con un temblor de ternura. «Gracias por estar aquí», susurró, apenas audible. Rebeca, medio dormida, le rozó la mano con los labios. «No me dejes esta vez», murmuró. «Solo abrázame».
El amanecer las encontró así, envueltas en silencio, en el aroma a rosas frescas, y en la certeza de que, aunque el futuro siguiera incierto, esa noche había sido real. Había sido amor. Capítulo 42. Entre flores y silencios. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, tibia, dorada, lenta, como si el día temiera irrumpir en lo que aún pertenecía a la noche. El aire tenía ese aroma denso de las habitaciones donde ha dormido el amor. Piel, perfume y un leve rastro de sal que venía del mar cercano. Durante unos minutos no hubo palabras, solo el roce leve de la respiración de una sobre la otra, el sonido pausado de los latidos que se confundían, el peso de un silencio que era más unión que vacío. Rebeca despertó primero. Sarocha dormía aún, con el cabello cayéndole sobre la mejilla, el rostro sereno, los labios entreabiertos. La observó sin moverse, temiendo quebrar ese instante suspendido. Nunca la había visto así, sin la sombra del orgullo ni la rigidez del control. Parecía una versión más pura, más humana. Rebeca pensó que podría quedarse mirándola toda la vida, pero los recuerdos regresaron, suaves y punzantes. Las palabras que habían compartido en la oscuridad, las promesas murmuradas contra la piel, el temblor de los cuerpos reconociéndose. Cerró los ojos un instante, dejando que ese eco la cubriera por dentro. No quiso moverse, no quiso pensar, hasta que el mundo llamó, inevitable. 3 golpes suaves en la puerta quebraron la calma. Sarocha se removió, abriendo los ojos lentamente, y su mirada somnolienta se cruzó con la de Rebeca. No hubo necesidad de hablar. Rebeca se incorporó, enredada en la sábana, y caminó descalza hasta la puerta. El suelo estaba frío bajo sus pies. Al abrir, el empleado del hotel asintió con una sonrisa cortés, dejando sobre la mesa una bandeja con el desayuno y un ramo fresco de 12 rosas rojas, las mismas de siempre, las que Sarocha enviaba cada mañana sin falta, una rutina convertida en ritual. Rebeca las tomó con ambas manos. El perfume era intenso, familiar, y llenó la habitación de una dulzura que casi dolía. Las acercó a su rostro aspirando su fragancia. Sonrió. No pudo evitarlo. Era una sonrisa pequeña, íntima, nacida de un rincón del alma que aún se negaba a cerrarse del todo. Sarocha la miraba desde la cama. El sol tocaba su piel, y el contraste entre la penumbra y esa luz tenue la hacía parecer irreal, casi etérea. Cuando vio esa sonrisa, se incorporó apenas y extendió la mano. «Ven», susurró con una voz ronca de recién despierta. Rebeca se acercó despacio. Cada paso era una mezcla de pudor y deseo. Cuando se recostó junto a ella, Sarocha la rodeó con los brazos y la atrajo hacia su pecho, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello, respirándola como si necesitara ese aire para seguir viva. «No quiero salir de esta habitación», murmuró, apenas un hilo de voz, casi infantil, cargado de ternura y miedo. Rebeca le acarició el cabello, el cuello, la espalda. El silencio se expandió, cálido, lleno de lo que no hacía falta decir. El rumor del mar seguía llegando, constante, marcando el pulso del mundo afuera. «¿Te arrepientes?», preguntó Sarocha, después de un largo instante. No la miraba. Hablaba contra su piel, temiendo la respuesta. Rebeca no respondió con palabras. Giró el rostro y la besó lento, profundo, con un roce que fue respuesta y consuelo. Cuando se separaron, sus labios aún se rozaban al hablar. «¿Eso responde tu pregunta?». Sarocha sonrió, esa sonrisa suya que era a la vez arrogante y frágil, y volvió a besarla. Esta vez el beso no fue de reencuentro, sino de confirmación, de permanencia. El deseo llegó sin prisa. Sus manos se buscaron con la lentitud de quien ya conoce el camino, redibujando la geografía del cuerpo ajeno. Las sábanas se deslizaron, las cortinas temblaron, el aire se volvió más espeso, más íntimo. Todo se redujo a la piel, al ritmo de la respiración, a la certeza de que allí, en ese instante, nada más existía. Era distinto. No había urgencia ni miedo, sino ternura. Una forma de volver a encontrarse sin la carga del pasado, solo con el pulso de lo que aún podía ser. Cuando el reloj marcó las 11, Rebeca se separó lentamente,
aún con la respiración entrecortada. Se quedó un momento mirando el techo, con la sábana resbalando por su cuerpo, antes de incorporarse. «Tengo que ir al buffet», dijo en voz baja, mientras buscaba su ropa entre los pliegues de la cama. «Almorcemos juntas», pidió Sarocha desde la cama, con esa voz suave que parecía acariciar. Rebeca dudó. La vacilación fue apenas un segundo, pero suficiente. Sarocha bajó la mirada, y esa expresión mitad orgullo herido, mitad tristeza contenida le atravesó el pecho. Parecía tan vulnerable que por un momento Rebeca la vio como una niña perdida, disfrazada de mujer fuerte. Se acercó a ella con una ternura que no supo disimular. «Quedé con Irin», dijo despacio intentando no herirla. «Pero podemos cenar juntas si quieres». Sarocha alzó la vista. Sus ojos recuperaron un brillo que no venía del deseo, sino del alivio. Se incorporó acercándose lo suficiente para besarla apenas, con un roce cálido en los labios. «Perfecto», susurró sonriendo leve. «Entonces te espero esta noche». Rebeca asintió. No sabía si ese beso era un saludo o una promesa. Solo supo que su cuerpo seguía temblando por dentro. Sarocha se envolvió en la sábana y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió, quedándose en el marco, mirándola como si quisiera grabarla en la memoria. El aire entre ambas quedó suspendido, lleno de esa tensión dulce de lo que aún no se dice. «Voy a ducharme», se dijo al fin, con una sonrisa apenas dibujada. Rebeca la observó marcharse. La puerta se cerró con un sonido suave. El perfume de las rosas seguía flotando en el aire, mezclado con el aroma de la piel y la sal del amanecer. Y aunque ya no estaban las dos en la habitación, algo de ambas permanecía allí, como si las paredes aún respiraran con ellas. Capítulo 43. Entre certezas y promesas. La mañana avanzó con un ritmo ajeno a lo que Rebeca sentía por dentro. Intentaba mantener la compostura, moverse con normalidad, sonreír en los pasillos del hotel, responder a los saludos con educación, pero su mente no dejaba de volver una y otra vez al mismo punto. Sarocha. La noche anterior había sido distinta, no solo por el cuerpo, sino por lo que había en los silencios. Había algo en la manera en que Sarocha la miraba, como si buscara grabar cada detalle, como si tuviera miedo de olvidar que la había conmovido hasta la raíz. Verla temerosa de recibir su rechazo, con esa fragilidad que casi nunca mostraba, con esa forma de aferrarse a su piel como si de verdad temiera que desapareciera, le había atravesado el alma. Cada palabra, cada gesto, cada temblor de su voz se le había quedado grabado. La manera en que había susurrado su nombre entre besos, el temblor de sus dedos al recorrerle la espalda, la respiración entrecortada que se confundía con la suya. Era sin duda la noche más bonita de su vida. No porque todo hubiese sido perfecto, sino porque había sido real. Había amor, pero también miedo, deseo y perdón. Una ternura que se colaba entre las heridas todavía abiertas. Cuando llegó al despacho, el aire olía a sal. El rumor de las conversaciones se mezclaba con una música suave del fondo, pero Rebeca apenas lo percibía. Tomó asiento en su escritorio, pero todo su cuerpo seguía sintiendo el eco del contacto, el calor de los brazos de Sarocha, la manera en que sus dedos se habían entrelazado antes de quedarse dormidas. «No quiero salir de esta habitación», había dicho Sarocha aquella mañana, con voz baja, casi como una plegaria. Y Rebeca volvió a escucharla, palabra por palabra, como un mantra que le quemaba por dentro. Esa frase se le había quedado entre la piel y el alma. Mientras observaba la pantalla de su computadora, suspiró. Era inútil fingir que podía separarla de sus pensamientos. Por más que quisiera protegerse, había algo inevitable en lo que sentía. Sarocha se sentía como hogar. A las 2 se encontró con Irin, tal como habían acordado. El restaurante frente al puerto estaba casi vacío. El aire salado y cálido se mezclaba con el olor de los limones recién cortados y el pescado a la parrilla. Desde las mesas exteriores el sol se filtraba a través de los toldos blancos, tiñendo todo de un brillo dorado. Apenas la vio, Irin la abrazó con una sonrisa franca. «Estás distinta, Rebeca», dijo con naturalidad, observándola de arriba abajo. «Más luminosa». Rebeca se quedó callada unos segundos antes de sonreír. No supo qué responder.
Solo se encogió de hombros intentando restarle importancia, aunque el brillo en sus ojos la traicionaba. Y mamá preguntó buscando cambiar de tema, aunque parte de ella temía la respuesta. Irene se acomodó el cabello detrás de la oreja y sonrió con ternura. Está mejor. Hace unos días volvió a hornear. Rebeca se enderezó, sorprendida. ¿De verdad? Sí, Irene asintió. Retomó sus pedidos de repostería como antes de que se quedara viuda y se apagara. Creo que le está haciendo bien. Es su pasión después de todo. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Recordó los domingos de su infancia, el olor a vainilla y canela, las risas en la cocina, los delantales manchados de harina. Era un pasado que había decidido enterrar, pero oír que su madre volvía a hornear era como abrir una ventana en una casa cerrada por años. Me alegra escucharlo, dijo al fin, con una voz apenas audible. Irene bajó un poco la voz. Me ha preguntado por ti mucho. Rebeca levantó la mirada, sorprendida, sí. Sí, Irene la miró con cariño. Está cediendo poco a poco. Creo que el orgullo fue lo único que la mantuvo alejada. Está segura de que tú la odias, y no sabe cómo acercarse sin que duela. Pero yo lo veo, Rebeca. Su voz se suavizó, solo su orgullo le impide admitir el error que cometieron al dejarte sola. Rebeca apretó los labios, sintiendo que algo se removía dentro. No estaba lista para ese perdón todavía, pero el simple hecho de saber que su madre comenzaba a despertar de esa oscuridad la conmovió más de lo que esperaba. Por un instante pensó en escribirle, pero el miedo a no saber qué decir le cerró la garganta. El almuerzo transcurrió entre confidencias, recuerdos y silencios cálidos. Cuando se despidieron, Irene la abrazó largo, con esa complicidad antigua que sobrevivía a todo. Te hacía falta volver, aunque duela, le dijo antes de separarse. Rebeca sonrió sin responder. Sabía que era verdad. Caminar de regreso al hotel fue como hacerlo entre dos tiempos. El presente y el pasado la tiraban en direcciones opuestas. Y en medio, la voz de Sarocha seguía resonando, recordándole que tal vez el amor era también eso. Elegir quedarse, incluso cuando el miedo grita que huyas. Mientras tanto, en el hotel, Sarocha no lograba concentrarse. Tenía los libros contables abiertos sobre la mesa, documentos por revisar, llamadas pendientes, pero su mente estaba en otro lugar, en Rebeca. Cada número se deshacía en la página, cada firma se volvía irrelevante. El recuerdo de la piel de Rebeca, el sonido de su voz, el perfume que había quedado en su piel, todo seguía ahí, acompañándola como una presencia invisible. La forma en que se había acurrucado contra su pecho antes de quedarse dormida, el leve movimiento de sus dedos buscando su mano incluso entre sueños. La serenidad de ese momento se le había grabado tan profundamente que nada parecía compararse. Alzó la vista hacia la ventana. El mar estaba en calma, el cielo empezaba a teñirse de tonos dorados. Y entonces, la idea llegó de pronto con la claridad de un impulso inevitable. Sabía exactamente cómo quería verla esa noche. No quería una cena en el restaurante del hotel. Quería algo más íntimo, más sincero. En la playa. Se levantó con decisión y empezó a organizarlo todo. Llamó a sus trabajadores, pidió que instalaran una mesa cerca de la orilla, luces cálidas, velas bajas, copas delgadas y una cena ligera, sencilla, con vino blanco y flores frescas. Nada ostentoso, solo honestidad. Solo ellas. Mientras daba las últimas instrucciones, su corazón latía con fuerza por otra razón. Abrió el cajón del escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo oscuro. Dentro, un anillo de oro blanco con un zafiro azul que había elegido esa misma mañana, después de dejar el cuarto de Rebeca. Lo observó un largo rato entre los dedos. Era discreto, elegante. No un símbolo de posesión, sino una promesa. Iba a pedirle que fuera su novia. Sin miedo, sin orgullo, porque ya no quería seguir viviendo a medias, porque había comprendido que la felicidad no era algo que se perseguía, sino algo que se elegía. Y ella la había elegido a Rebeca. Si la rechazaba, dolería. Si decía que no, también sabría esperar. Pero esta vez no se rendiría. No más huidas, no más cobardía. El sol comenzaba a caer sobre el horizonte, tiñendo de naranja el cielo.
El sonido del mar llegaba como una respiración lenta, y mientras el personal del hotel ultimaba los detalles, Sarocha se quedó quieta frente al ventanal, con el anillo en la palma, y el corazón latiéndole como aquella primera vez que la vio, con una sonrisa nerviosa y el uniforme del colegio arrugado. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que quería, y esa certeza, pura, luminosa, irrepetible, la llenó de una paz que no había sentido en años. Capítulo 44. La orilla de las promesas. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte cuando Rebeca salió de su habitación. El aire olía a sal, a madera húmeda y a flores recién cortadas. El cielo ardía en tonos naranjas y rosados, y el rumor del mar llegaba como un murmullo de fondo, acompasado, casi hipnótico. Había recibido un mensaje breve de Sarocha una hora antes. Baja a la playa cuando el sol toque el agua. Nada más. Y sin embargo, algo en esas palabras la había hecho temblar. Caminó descalza por la pasarela de madera que llevaba a la arena. El viento le movía el vestido ligero, blanco, con los hombros descubiertos, y por un momento sintió que cada paso la llevaba hacia algo que no podía nombrar, pero que su cuerpo ya reconocía. A lo lejos, entre la penumbra y el reflejo dorado del mar, vio las luces. Pequeñas, cálidas, flotando entre linternas de papel que se mecían suavemente con la brisa. Una mesa solitaria esperaba frente al mar, rodeada por un semicírculo de velas que parecían dibujar un refugio invisible. Y allí estaba ella, Sarocha, de pie, con el cabello suelto y un vestido negro. Sus pies estaban descalzos sobre la arena, y el viento jugaba con los mechones de su cabello, despeinándola de una forma extrañamente hermosa. Cuando Rebeca se acercó, Sarocha giró lentamente hacia ella. Durante un instante ninguna habló. Solo se miraron, y todo el ruido del mundo pareció disolverse. No sabía que estabas organizando algo, susurró Rebeca deteniéndose a pocos pasos. Sarocha sonrió con suavidad. No quería que lo supieras. Quería que solo vinieras. El sonido de las olas llenó el silencio que siguió. Rebeca miró alrededor. La mesa estaba decorada con rosas blancas, una botella de vino enfriándose en una cubitera de cristal, y 2 copas esperándolas. Sobre los platos, un pequeño ramillete de jazmines. Todo era simple, y por eso mismo, perfecto. Sarocha le ofreció la mano. «Ven». Cuando Rebeca la tomó, sintió el calor de su piel. Las yemas de sus dedos temblaron al rozarla, y por un momento volvió a sentir el peso de la noche anterior. Las palabras susurradas, las promesas entre respiraciones. Sarocha tiró suavemente de ella hasta que quedaron frente a frente. «Tenía miedo de que no vinieras». «Sabías que vendría», respondió Rebeca, apenas un hilo de voz. Sarocha sonrió, y el gesto le iluminó el rostro. Sí, pero no dejaba de imaginarlo de todos modos. La llevó hasta la mesa. Se sentaron frente al mar y el murmullo de las olas fue su única música. El vino tintineó en las copas y durante un rato hablaron poco. Frases cortas, risas suaves, silencios que decían más que cualquier palabra. Rebeca la observaba sin disimulo. La luz de las velas dibujaba sombras en su piel, en el hueco de su clavícula, en la curva de sus labios. Había algo casi ritual en aquella calma, como si el mundo entero se hubiese detenido para darles una tregua. Sarocha apoyó el codo sobre la mesa y la miró fijamente. «Sabes que no dejo de pensar en ti, incluso cuando intento no hacerlo». Rebeca sonrió con una mezcla de ternura y desvelo. «No sé si eso es bueno o peligroso». «Ambas cosas», respondió ella sin dudar. «Pero ya no me importa». El viento sopló un poco más fuerte, moviendo las velas. La llama bailó entre ellas, proyectando reflejos dorados sobre sus rostros. Sarocha se levantó lentamente, rodeó la mesa y se detuvo junto a Rebeca. «Ven conmigo». La llevó hacia la orilla. El agua tocó sus pies con un frescor que les arrancó un suspiro. El cielo ya era violeta, y la primera estrella se encendía sobre el horizonte. Sarocha tomó aire. Parecía buscar palabras en medio del rumor del mar. Y cuando las encontró, su voz fue apenas un temblor. «He pasado tanto tiempo huyendo, de ti, de mí, de lo que sentía. Pero ya no quiero correr, Rebeca. No más.
Quiero quedarme aquí, contigo. Rebeca la miró en silencio. El viento le movía el cabello y los ojos de Sarocha brillaban con una intensidad que le heló la sangre. Entonces, ella sacó una pequeña caja del bolsillo de su vestido. El aire se detuvo. Rebeca dio un paso atrás, sin saber si respirar o llorar. Sarocha la abrió. Dentro, un anillo de oro blanco con un zafiro azul reflejaba la luz de las velas como una gota de mar. «No es una propuesta imposible», susurró. «Solo quiero pedirte que seas mi novia. Que lo intentemos. Sin miedo. Sin orgullo. Solo tú y yo». El silencio que siguió fue tan hondo que se oía el corazón de ambas latiendo entre las olas. Rebeca se llevó una mano al rostro con los ojos brillantes. No dijo nada al principio. Solo la abrazó, hundiendo la cara en su cuello, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel. «No sé si estoy lista», susurró al fin. Sarocha le acarició la espalda. «Tampoco lo estaba yo. Y aún así te elegí». Rebeca levantó la mirada. En esos ojos había algo nuevo. No solo amor, sino determinación, una calma madura, una certeza que no se le había visto antes. Y fue entonces cuando lo entendió. No importaban las veces que se hubiesen perdido, seguían volviendo la una a la otra. Rebeca no respondió con palabras. Solo tomó el anillo, lo miró un segundo y se lo colocó ella misma en el dedo. El gesto fue tan simple que pareció eterno. Sarocha sonrió temblando. El mar seguía rompiendo suavemente en la orilla. Y entre la brisa y las luces, Rebeca se inclinó para besarla. Fue un beso lento, lleno de ternura y de promesas silenciosas. El tipo de beso que no anuncia un final, sino un nuevo comienzo. Detrás de ellas las velas seguían ardiendo. Y aunque la noche caía, parecía que el mundo acababa de encenderse. Capítulo 45. Bajo la misma marea. El beso se alargó hasta que el aire se volvió un lujo innecesario. La luna los observaba desde lo alto, redonda y blanca, suspendida sobre el mar como una lámpara antigua. El rumor de las olas parecía acompasarse con el ritmo de sus respiraciones, ese vaivén lento que parecía marcarles el pulso. Cuando los labios de Sarocha se separaron apenas, sus frentes quedaron unidas, la humedad del aliento mezclándose entre ambas. «Te extrañé», susurró con la voz rota, la mirada empañada de emoción. Rebeca no respondió con palabras. Solo alzó la mano, la apoyó sobre la mejilla de Sarocha y la acarició con los dedos como si quisiera memorizarla. Sus manos subieron por los brazos de Sarocha, sintiendo la textura tibia y húmeda de su piel, hasta enredarse en su cabello. El mundo se redujo a eso. Piel, viento, mar, y el sabor a vino en la boca ajena. Sarocha la besó otra vez, más despacio, casi con devoción. El movimiento fue un vaivén. Deseo contenido, ternura que se desbordaba sin violencia. La arena fría bajo los pies, el murmullo líquido de las olas rozando sus tobillos, los vestidos pegándose al cuerpo por la brisa. Cuando Rebeca retrocedió, Sarocha la siguió y ambas terminaron arrodilladas en la orilla. El agua les subía hasta las rodillas y la luna dibujaba un resplandor plateado sobre sus cuerpos. La respiración se les entrecortaba como si la marea las reclamara, como si el océano respirara con ellas. Sarocha deslizó los dedos por el cuello de Rebeca y los dejó descansar sobre su clavícula, luego en el borde del vestido, que cedió con un leve tirón. No hubo prisa. Solo el temblor lento de los gestos, la piel descubriéndose centímetro a centímetro, el calor creciendo a pesar del viento. El mar las envolvía con una cadencia antigua, como si aquel instante perteneciera a algo más grande que ellas, a un ciclo que las había esperado. Cada ola que rompía a su alrededor parecía borrar una herida, un miedo, un adiós no dicho. Rebeca deslizó los labios por el cuello de Sarocha, saboreando el rastro salado de su piel. Sarocha respondió con un suspiro contenido, casi un gemido que se perdió en el sonido del agua. Sus dedos se entrelazaron, húmedos, temblorosos, buscando y encontrando como si hubiesen nacido para reconocerse así, en medio de la noche. El mar la rozaba, subiendo, mojando sus espaldas, empapando los pliegues de sus vestidos que ya no eran barreras sino extensión del deseo. Las estrellas parecían vibrar sobre ellas, reflejadas en el agua.
y entre el rumor del mar se escuchaban apenas los nombres que se decían con voz entrecortada, como oraciones. Hubo un momento entre la respiración y el roce en que el tiempo se detuvo por completo. El anillo brilló en la mano de Rebeca cuando rozó la mejilla de Sarocha. El reflejo del zafiro se quebró sobre la piel húmeda, como si el mar se hubiese quedado atrapado entre sus dedos. Allí, bajo la luna, se reconocieron por completo. Dos cuerpos enlazados, respirando el mismo aire, temblando al mismo ritmo. No era deseo lo que las unía, sino algo más profundo, más silencioso. Era la decisión de quedarse. El mundo siguió su curso alrededor. Las olas, las estrellas, el sonido lejano del viento entre las palmeras. Ellas, en cambio, se quedaron suspendidas en un instante que no pidió permiso para existir. El amanecer las encontró aún juntas. El mar había retrocedido, dejando la arena húmeda y tibia bajo sus cuerpos. El aire tenía ese olor a sal y vida nueva que deja la noche después del amor. Sarocha despertó primero, con el cabello de Rebeca enredado sobre su pecho. Se quedó quieta, observando el perfil dormido que conocía mejor que su propio reflejo. Le acarició la mejilla con la punta de los dedos, como si temiera que al tocarla desapareciera. «Buenos días, mi amor», murmuró, apenas audible. Rebeca se movió, sonrió entre sueños y buscó su mano. No necesitaban más palabras. Sus dedos se enlazaron en un gesto tan natural que parecía una promesa sin pronunciar. El sol comenzó a subir sobre el horizonte y la marea dejó a su paso conchas diminutas que brillaban como cristales. El mar, testigo y cómplice, les devolvía la calma. Ese día la isla parecía distinta. El sol brillaba más alto, el aire era más ligero, y todo, hasta el ruido lejano de las motos acuáticas o el murmullo de la gente en el restaurante, parecía parte de un cuadro suspendido en calma. Desayunaron juntas, riendo, todavía con la arena en el cabello y la ropa húmeda. Sarocha le robaba trozos de mango y la miraba con esa mezcla de picardía y ternura que la había desarmado desde que tenía 16 años. Rebeca, con la piel aún marcada por el sol y la sal, se reía sin contención, libre, viva. «No puedo creer que estemos aquí», dijo Sarocha, rozándole la mejilla con el dorso de la mano. «Ni yo. Pero no quiero que se acabe», susurró Rebeca. Antes de separarse, Rebeca debía atender una reunión, y ella una sesión de fotos del hotel. Se quedaron mirándose junto a los ascensores. Sarocha le acarició el rostro con la punta de los dedos. «Prometo escribirte todo el día. Y yo contestarte todo», dijo Rebeca con una sonrisa que no podía ocultar. El ascensor se cerró, pero no la distancia. El reflejo del anillo en el vidrio brilló por última vez, antes de que las puertas se unieran. A las 11 Rebeca recibió el primer mensaje. «Te miro en todo, hasta en el reflejo del café». A las 12, otro. «No sé cómo hacer que las horas pasen más rápido sin ti». A las 2, una foto. Una servilleta con un corazón dibujado torpemente sobre el fondo de una mesa. «Esto es lo más romántico que puedo hacer mientras finjo escuchar a los fotógrafos». Rebeca respondió con una selfie en una terraza del despacho, el mar detrás y el sol reflejándose en su anillo. «Yo también estoy fingiendo no pensar en ti cada segundo». Durante todo el día los mensajes se convirtieron en un hilo invisible entre ambas. Frases cortas, emojis, palabras simples que llevaban el peso de lo que habían recuperado. Cada vibración del teléfono era una caricia que cruzaba la distancia. Por la tarde, Rebeca miró el cielo desde el balcón de su cuarto. El atardecer teñía de oro los cristales, y pensó en Sarocha, en su voz, en la forma en que la miraba cuando creía que nadie las veía. Sintió una paz tan honda que por un segundo creyó que la vida entera podía ser así. Una sucesión de pequeñas certezas. Entonces llegó el mensaje que la hizo sonreír sin pensarlo. «Quiero verte al anochecer», donde empezó todo de nuevo. Rebeca tardó unos segundos en responder, mirando el horizonte. «Ahí estaré». La noche prometía volver a encenderlas, pero ahora sin la urgencia del pasado. Era una espera serena, de dos personas que por fin sabían que no necesitaban correr. El mar seguía allí, paciente, esperando. Como si su historia apenas comenzara. Capítulo 46. Promesa bajo las estrellas.
La noche había caído sobre la isla con una suavidad casi irreal. El cielo parecía una cúpula infinita sembrada de luces, y el mar quieto reflejaba cada destello como si también quisiera brillar. En la orilla, las linternas que Sarocha había dejado la noche anterior seguían ahí, titilando con la brisa, encendidas por puro capricho del destino o quizá por nostalgia. Rebeca llegó descalza, con un vestido blanco que el viento movía como un suspiro. Sus pasos apenas dejaban huellas en la arena húmeda. El olor del mar, el sonido distante de la espuma rompiendo contra las rocas, todo tenía ese aire de eternidad que solo poseen las noches donde algo cambia para siempre. Sarocha la esperaba sentada junto a una manta extendida sobre la arena, con una botella de vino sin abrir y 2 copas vacías. Cuando la vio acercarse, sonrió sin decir nada. Solo extendió la mano. Rebeca la tomó y se sentó a su lado. Durante unos segundos, el silencio fue suficiente. Las olas se mecían despacio, como si el mundo les diera permiso para existir a su propio ritmo. «No pude dormir», dijo Sarocha finalmente. «Pensaba en ti y en todo lo que quiero decirte». Su voz era tranquila, pero cargada de algo más profundo. Una mezcla de miedo y certeza. Rebeca la miró de perfil. La luz de las linternas iluminaba su rostro y lo volvía casi etéreo. «Dímelo», susurró. Sarocha respiró hondo antes de hablar. «Falta una semana para que se cumpla el mes», empezó, con una voz que parecía medirse palabra a palabra. «El mes que dijiste que te darías para decidir si te quedabas o regresabas a Bangkok. Y no quiero esperar más para decirte lo que siento». Rebeca se quedó inmóvil, con los dedos hundidos en la arena. Sarocha giró hacia ella, tomó su mano y la cubrió con la suya. «Voy a dedicar cada uno de mis minutos», dijo, con los ojos brillándole bajo las estrellas, «cada uno de mis días, a hacer que me perdones por el daño que te hice, a conquistarte como si fuera la primera vez, pero sin las torpezas del pasado. Quiero una vida contigo, Rebeca. No solo momentos, no solo noches. Una vida entera». Rebeca tragó saliva. Sintió que el corazón se le apretaba, pero no de miedo. Era emoción, un temblor hondo que nacía desde el pecho. Sarocha continuó, bajando un poco la voz. «Cuando te miro, me doy cuenta de todo lo que perdí por miedo. Por no saber sostener lo que sentía. Pero ya no quiero huir. Si decides quedarte, te prometo que cada día será distinto, que cada día me encargaré de recordarte cuánto te amo». La miró en silencio un segundo antes de añadir, con la voz quebrada: «No quiero que este amor sea un paréntesis, Rebeca. Quiero que sea la historia completa». El mar parecía contener la respiración. El viento apenas movía los mechones sueltos del cabello de Rebeca. Ella cerró los ojos un instante, dejando que cada palabra calara en lo más profundo. Rebeca siguió con un hilo de voz: «El día que llegué a hospedarme a tu hotel. Ese día vi a mi madre, todavía no es capaz de mirarme a la cara sin sentir vergüenza. Y me duele, volví porque Irin me lo pidió, porque no podía sola con todo. La muerte de mi padre, la depresión profunda de mi madre, que la llevó a necesitar hospitalización. Me sentí mal por mi hermana. Sentí que era mi obligación ayudarla. No sé si puedo estar en este lugar, cuando sé que mi familia no acepta quién soy. Pero al verte, al sentirte cerca, todo ese peso se vuelve más liviano. ¿Por qué? Porque contigo entiendo que no estoy rota. Y porque cuando me miras, siento que valgo». La voz se le quebró, y entonces Sarocha la abrazó. Un abrazo lento, silencioso, que duró lo suficiente como para que ambas dejaran de temblar. «No estás sola», dijo Sarocha, hundiendo el rostro en su cuello. «Y no vas a volver a estarlo mientras yo exista. Voy a hacer todo lo posible para que seas feliz». Rebeca la apretó más fuerte, con una emoción que dolía. «Me quedo», dijo finalmente, con una calma absoluta. Sarocha parpadeó sorprendida. «¿Qué?». Rebeca sonrió con una dulzura que le humedeció los ojos. «Me quedo contigo. Porque yo también te amo. Ayer, hoy y siempre». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier declaración. Sarocha la miró con una mezcla de incredulidad y ternura. «No sabes cuánto soñé con oír eso», susurró antes de besarla. El beso fue distinto al de la noche anterior. No tenía prisa ni fuego desbordado. Era promesa, refugio, un pacto silencioso sellado por la marea.
El mundo se desdibujó alrededor y solo quedaron ellas, envueltas en la luz de la luna y el sonido constante del mar. Horas más tarde seguían allí, recostadas sobre la manta, mirando las estrellas. La brisa jugaba con sus cabellos, las olas rozaban sus pies, y todo parecía tener sentido. Sarocha le susurró algo al oído, una palabra que Rebeca no entendió. Quizás en inglés, y ella sonrió sin pedir traducción. No hacía falta. La luna descendía lentamente sobre el horizonte. Y mientras la marea avanzaba para borrar sus huellas, ambas supieron que el pasado había dejado de doler. Que la isla esa misma donde todo comenzó y se quebró, ahora era el punto de partida de una vida nueva. Capítulo 47. 12 besos. El sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación con una suavidad que parecía acariciar la piel. Rebeca abrió los ojos con calma, sintiendo aún el eco de la noche anterior sobre la isla. Risas, caricias, susurros y promesas selladas bajo la luna. Había pasado un mes desde que había decidido tomarse ese tiempo para evaluar su vida, sus miedos y lo que quería de verdad. El aroma familiar de las 12 rosas rojas la recibió antes de que pudiera incorporarse del todo. Las vio sobre la mesa, perfectas, vibrantes, con el color intenso que había aprendido a asociar con Sarocha, pero algo había cambiado en la nota que acompañaba al ramo. Rebeca tomó el sobre con dedos temblorosos. Al abrirlo, leyó las palabras que la hicieron sonreír antes de siquiera terminar de procesarlas. Múdate conmigo a mi cuarto y cambio esas 12 rosas diarias por 12 besos cada mañana. Te amo. Sarocha. Un cosquilleo recorrió su cuerpo, como si cada pétalo de rosa le rozara la piel desde la distancia. Cada palabra era un hilo que la conectaba de nuevo con ella, solo que esta vez era definitivo, sin vuelta atrás. Dormía cada noche a su lado, cada gesto era un recordatorio de que aceptar era hacerlo real, permanente, y sí, claro que quería. Más tarde decidieron dar un paseo por la isla, salieron del hotel tomadas de la mano. El aire de la isla estaba tibio, lleno de sal y de brisa ligera, y los sonidos de la vida cotidiana se mezclaban con el murmullo del mar. No importaban los rumores ni las miradas curiosas. No importaba nada salvo el roce de sus dedos entrelazados, el latido compartido que marcaba el paso de sus pasos sobre la arena y las calles pequeñas de la isla. El sol calentaba suavemente sus hombros, y el reflejo de la luz sobre la piel de ambas parecía dibujar un aura dorada que las envolvía. Cada vez que Rebeca miraba a Sarocha, veía la seguridad que siempre le había faltado, y la vulnerabilidad que solo ella conocía. Era la combinación perfecta: fuerza y fragilidad, deseo y ternura, miedo y confianza. Caminaron sin rumbo, simplemente disfrutando de la libertad que les daba estar juntas. Rebeca podía sentir la seguridad en el hombro de Sarocha, la calma que transmitía su mano apretando la suya. Cada sonrisa, cada mirada, se sentía como una pequeña victoria sobre los miedos del pasado. Al llegar a un pequeño mirador sobre la playa, Rebeca se detuvo de repente. El viento movía suavemente su cabello, y el perfume del mar se mezclaba con el aroma de la piel de Sarocha. Miró a Sarocha a los ojos y vio todo lo que había detrás de sus gestos. El amor, la paciencia, el deseo de hacerla feliz, el miedo que aún escondía. Sin pensarlo demasiado, la acercó hacia ella y la besó. Un beso que era declaración, decisión y celebración al mismo tiempo, cargado de todas las emociones que habían contenido durante años. Sarocha respondió con la misma intensidad, rodeándola con los brazos y dejando que sus cuerpos se encontraran sin reservas. Sí, dijo Rebeca, separándose apenas para mirar su rostro. Sí, quiero mudarme contigo. Sarocha parpadeó incrédula, con una mezcla de emoción y alivio que casi le arrancó un suspiro. «¿De verdad?», murmuró. «De verdad», respondió Rebeca sonriendo. «Hoy y siempre». Sarocha la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cuello de Rebeca, respirando su aroma y dejando que el mundo desapareciera alrededor. «Te amo», susurró con la voz entrecortada y los ojos brillando. «Yo también te amo», contestó Rebeca, mientras cerraba los ojos y se dejaba envolver por el calor de ese momento. El resto del día transcurrió como un sueño que no quería terminar. Caminaron descalzas por la arena, dejando que las olas tocaran sus pies,
compartiendo risas y pequeñas confesiones, mientras el sol iluminaba sus cuerpos y el viento movía sus cabellos enredándolos como un juego de manos invisibles. Sarocha se inclinaba para robarle un beso cada pocos pasos, y Rebeca respondía con la misma suavidad, saboreando cada instante de aquella cercanía que ya no estaba condicionada por la distancia ni por el miedo. Cuando se detuvieron junto a un acantilado bajo la sombra de un viejo farol, Sarocha tomó la cara de Rebeca entre sus manos. «Quiero que cada día sea así contigo», dijo con la voz temblorosa. «Que no haya dudas, que no haya espacios para la tristeza y el miedo que antes nos separaba». Rebeca sintió un nudo en el pecho, pero también una certeza infinita. «Yo también», murmuró. «No necesito más que esto y que tú estés a mi lado». Esa noche, al regresar a la habitación, las rosas no estuvieron presentes. En su lugar, Sarocha se inclinó hacia ella, y con cada beso selló la promesa que había escrito esa mañana. 12 besos al amanecer, 12 razones para quedarse, y una vida completa para construir juntas. Se tumbó junto a ella, abrazándola hasta que los párpados se cerraron, y el mundo desapareció, dejando solo su respiración compartida y la calidez de dos cuerpos que ya no querían separarse. El mundo podía esperar. Ellas ya no. Cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada entre sueños, era una certeza tangible. Lo que habían recuperado no se perdería. Y mientras la brisa nocturna colaba su aroma salado por la ventana entreabierta, ambas se durmieron, con la promesa de que al amanecer vendrían los 12 besos que harían de ese amor una realidad diaria, tangible y irrompible. Capítulo 48. Primer amanecer compartido. La habitación estaba en silencio, bañada por la luz cálida de la primera mañana. Las cortinas apenas se movían con la brisa marina, dejando que el olor a sal y a flores se mezclara con el aroma natural de la piel compartida. Rebeca abrió los ojos primero. Al principio no distinguió dónde terminaba su cuerpo y comenzaba el de Sarocha. Los brazos de ella la rodeaban con esa familiaridad que ya no era nueva, sino una extensión de su propia piel. Sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, el suave vaivén de su respiración, y un cosquilleo profundo que le recorrió la columna. Sarocha aún dormía, con el cabello desordenado cayendo sobre los hombros y el rostro relajado, vulnerable, absolutamente suyo. Rebeca la observó con la certeza de que ese momento, tan simple y a la vez infinito, era un antes y un después. Cada respiración compartida, cada contacto casual, era un recordatorio de que ya no había miedo, ni dudas, ni distancia que temer. El primer movimiento fue suave. Rebeca deslizó los dedos por la espalda de Sarocha, rozando la curva de su cintura. Sarocha suspiró en sueños, y sus manos buscaron la de Rebeca, entrelazándolas, como si el gesto confirmara que la noche había sido tan real como el amanecer. «Buenos días», murmuró Rebeca contra su cabello, casi sin querer despertar la calma que las envolvía. «Buenos», Sarocha entrecerró los ojos, todavía a medio despertar, con la voz ronca de deseo contenido. «Buenos días, amor». No hizo falta más. Los labios se encontraron en un beso lento, delicado, que recorría la curva de la mejilla, la comisura de los labios, como una cartografía de piel y promesas. Era un beso que decía: estamos aquí, juntas, sin miedo, mientras sus cuerpos se acercaban un poco más bajo las sábanas. Sarocha abrió los ojos por completo y observó a Rebeca, aún acurrucada a su lado. Su mirada se llenó de ternura y orgullo silencioso. Había preparado todo para este día. Su vida se estaba adaptando a ella, a Rebeca. El closet de la habitación tenía un espacio cuidadosamente separado. Ropa colgada, un par de cajones reservados para sus prendas y accesorios. El baño había sido organizado. Toallas recién lavadas, sus artículos favoritos al alcance de la mano, su propia pasta de dientes, cepillo y hasta una esponja suave. Todo parecía decirle, sin palabras: aquí tienes un lugar, una vida, un hogar. Rebeca recorrió con la mirada cada detalle, y su corazón se llenó de una mezcla de emoción y asombro. No sabía qué, empezó a decir, pero Sarocha la interrumpió con un leve toque en la mejilla. «No tienes que decir nada», susurró Sarocha. «Este lugar ahora es tan tuyo como mío».
El gesto era simple, pero cargado de significado. La aceptación de su presencia, la confirmación de que no habría vuelta atrás, que esta convivencia no era temporal, sino elegida. El tacto se volvió lenguaje. Las manos de Sarocha bajaron por los hombros de Rebeca, deslizando suavemente hasta la espalda, mientras Rebeca respondía con caricias que parecían memorizar cada centímetro de su piel. No había prisa, solo un descubrimiento constante, como si cada roce sellara la realidad de su convivencia, transformando la noche anterior en un ritual sagrado de intimidad. Sarocha apoyó la frente contra la de Rebeca y susurró: «No puedo creer que estés aquí, de verdad. Que no tengamos que separarnos más». «Estoy aquí», contestó Rebeca con la voz suave pero firme, «para quedarme». Sus manos se enredaron, los dedos entrelazados, y los cuerpos se acomodaron uno sobre otro, buscando la máxima cercanía. Cada movimiento era sensual y simbólico a la vez. Un recordatorio de que las heridas del pasado ya no gobernaban, que las promesas cumplidas podían ser físicas, tangibles y dulcemente provocativas. El primer desayuno compartido llegó más tarde, en silencio lleno de complicidad. Sarocha le ofreció un sorbo de su café, y Rebeca lo aceptó mientras sus dedos se rozaban accidentalmente sobre la mesa, enviando un escalofrío que ambas comprendieron sin necesidad de palabras. 12 besos, dijo Sarocha, con una sonrisa pícara mientras apoyaba la cabeza sobre el hombro de Rebeca. ¿Quieres el primero ahora mismo? Rebeca no respondió con palabras. Solo inclinó la cabeza y la besó, despacio, saboreando cada segundo, cada promesa implícita, cada latido que las unía. Era un gesto simple, pero cargado de significado. La confirmación de que su amor ya no cabía en la duda, sino en la entrega diaria y consciente. Mientras desayunaban, Rebeca se levantó y recorrió la habitación con un silencio respetuoso. Observó cómo cada detalle reflejaba a Sarocha, pero también a ella. Su taza favorita sobre la mesa, la manta doblada que siempre le gustaba usar, su lugar junto a la ventana donde el sol entraba por la mañana. Era la manifestación física de un amor que no era solo pasión, sino cuidado. La vida cotidiana convertida en ritual de intimidad. El día avanzó con una tranquilidad deliciosa. Se abrazaron sobre la cama mientras hablaban de lo cotidiano y lo imposible, de sus miedos y de sus sueños. Rebeca contaba cómo se sentía al ver a Sarocha tan vulnerable, tan sincera. Sarocha hablaba de cada instante que había pasado imaginando ese momento, de cómo había esperado este día para demostrar que podía amar sin reservas. Cada palabra, cada gesto, cada roce, era un pacto silencioso. No eran solo amantes, ni solo novias. Eran compañeras de vida, unidas por la intimidad, la pasión y la certeza de que lo que tenían ahora era para siempre. Cuando la noche cayó, volvieron a la cama, esta vez más conscientes de la fuerza de su unión. Se buscaban entrelazadas, saboreando la piel, los suspiros, los besos que eran a la vez eróticos y tiernos. El murmullo del mar se colaba por la ventana como un testigo silencioso de su entrega, y cada roce parecía afirmarlas en un mundo que habían decidido construir juntas. Antes de dormir, Rebeca susurró: «Ayer, hoy y siempre». Sarocha la abrazó, respirando profundamente, con los ojos brillantes y la certeza de que nada volvería a separarlas. El mundo podía esperar. Ellas ya no. Capítulo 49. Primeros días, nuevos mundos. La primera semana transcurrió como un despertar prolongado, donde cada mañana y cada noche eran una oportunidad para descubrirse y reconocerse. Compartir la misma habitación, los mismos espacios, transformó la rutina de ambas en un tejido de pequeños rituales que llenaban de vida la convivencia. Rebeca encontró en la mañana un placer nuevo: abrir los ojos y sentir que Sarocha seguía allí, respirando, cálida y cercana. Los besos al despertar se habían convertido en costumbre. 12 besos cada mañana como prometieron, que a veces se multiplicaban en juegos de caricias, risas y susurros apenas audibles. Sarocha había organizado la habitación para que todo tuviera un lugar. Su ropa colgada al lado de la suya, sus libros sobre la mesita, las toallas cuidadosamente dobladas en el baño, su cepillo y pasta de dientes ya preparados.
hasta un rincón de perfumes y cremas que Rebeca empezaba a usar sin siquiera preguntar. «¿Ya sabes dónde está todo?», preguntó Sarocha una mañana, medio en broma, medio con orgullo. «Sí», respondió Rebeca, dejando que sus dedos recorrieran la ropa recién colocada. «Me siento en casa». Y lo estaba. Cada gesto de Sarocha, cada espacio preparado, era un acto de amor cotidiano, silencioso, profundo. Durante la semana, los momentos sensuales se entrelazaban con la rutina. La cocina se volvió un escenario de risas y besos mientras preparaban desayunos juntas. La ducha compartida se convirtió en un ritual de agua, vapor y piel, donde la caricia era lenguaje y la risa, un puente entre la intimidad y la confianza. Los paseos por la isla se llenaban de manos entrelazadas y miradas robadas, de dedos rozando espaldas y hombros, como si cada roce reafirmara lo que ambas sabían. Estaban construyendo un hogar más que una relación. Incluso los pequeños conflictos eran diminutos y fugaces. Una discusión sobre qué serie ver o cómo organizar la ropa terminaba siempre con una carcajada, un beso robado y un silencio cómodo que sellaba la reconciliación inmediata. Un día, después de la tercera cena juntas en la semana, Sarocha tuvo la idea de invitar a Irene. Quería compartir su felicidad, quería que la hermana de Rebeca fuera testigo de la decisión que habían tomado, y que entendiera que su amor era serio, profundo y no un capricho pasajero. «Creo que debemos decirle», murmuró Sarocha mientras arreglaba la mesa en la terraza del hotel, con luces cálidas y flores. «No podemos mantenerlo oculto más tiempo». Rebeca asintió, sonriendo con esa mezcla de nervios y emoción. «Irene se va a alegrar. Creo que ya sabe que algo cambió». Cuando Irene llegó, fue un abrazo largo y lleno de complicidad. «Rebeca», dijo con los ojos brillando, «te veo distinta. Más feliz, más tú misma». Sarocha permaneció al lado de Rebeca, la mano entrelazada con la suya, mientras Irene la miraba y sonreía. «Irene, queremos contarte algo», dijo Rebeca con suavidad. «Estamos juntas», completó Sarocha, con la voz firme pero con una sonrisa tímida. Irene la miró, y por un instante el mundo pareció detenerse. Luego su sonrisa se amplió, genuina y cálida. «Esto es maravilloso», exclamó. Sabía que Rebeca se merecía algo real. «Y desde que llegó Sarocha, me di cuenta de que dejaste atrás todo lo que no importaba. Estás enamorada. Y se nota que estás medio sometida a ella», bromeó suavemente, pero felizmente. Sarocha sonrió apretando la mano de Rebeca, y esta última rió con esa mezcla de orgullo y ternura que solo aparecía cuando estaba con ella. «Sí», respondió Rebeca, «y nos amamos. De verdad». El resto de la semana transcurrió en ese equilibrio perfecto entre lo cotidiano y lo extraordinario. Desayunos juntas mientras el sol entraba por las ventanas, con manos entrelazadas sobre la mesa. Siestas compartidas, cuerpos abrazados, la sensación de que el mundo podía esperar. Mensajes constantes entre miradas y susurros, palabras que reforzaban la certeza de estar en el lugar correcto. Cada día que pasaba, la convivencia se volvía más natural. Cada gesto de cuidado, desde los espacios organizados hasta los abrazos al regresar del trabajo, era un recordatorio silencioso de que ahora no tenían que separarse. Cada roce, cada beso, cada palabra cargada de amor construía un hogar hecho de piel, risas y certezas. Cuando la última noche de la semana llegó, Sarocha y Rebeca se sentaron en la terraza, viendo cómo la luna se reflejaba en el mar. «Nunca pensé que pudiera sentirme así», dijo Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. «Tan tranquila, tan segura, tan en casa». Sarocha la abrazó, apoyando la frente contra la suya. «Te prometo que voy a cuidar de esto, de nosotras cada día, cada minuto». Su voz temblaba de emoción. «Quiero que esto sea nuestra vida, Rebeca. Quiero que aquí conmigo seas feliz». «Lo soy», susurró Rebeca. La primera semana de convivencia había sellado un pacto silencioso. No había vuelta atrás, solo un presente pleno, sensual y compartido, donde cada día se abría con 12 besos, un hogar preparado y la certeza de que, finalmente, estaban juntas para siempre. Capítulo 50. Un paso hacia ella. Sarocha se levantó temprano aquella mañana con la determinación clavada en el pecho.
Sabía que lo que iba a hacer podía incomodar a Rebeca, podía sembrar dudas, incluso levantar algún conflicto, pero no podía callarse más. Era lo correcto. Por ella, por Rebeca, por todo lo que querían construir juntas. Se detuvo un instante frente al espejo del vestidor del hotel, estudiando cada línea de su rostro. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y decisión, de vulnerabilidad y fuerza contenida. Tomó aire profundo y murmuró: «Esto es por ti y por ella». Preparó su bolso con cuidado, revisando los documentos del plan que quería presentar. Cada hoja estaba organizada, cada detalle calculado, desde la logística de los productos de repostería hasta la propuesta de colaboración con el hotel. Aún así, sabía que el mayor desafío no estaba en los números, sino en las palabras que tendría que decir después. El camino hasta la casa de la madre de Rebeca fue silencioso. Sarocha caminaba con la mirada fija hacia adelante. Recordaba a la Rebeca adolescente, a la joven que la había hecho suspirar desde la primera clase, a la mujer que ahora ocupaba su corazón sin pedir permiso. Cada pensamiento era un recordatorio del peso de lo que estaba a punto de hacer. Abrir su corazón a la mujer que había hecho sufrir a su hija, igual que ella, y pedirle una oportunidad. Al llegar, la puerta se abrió antes de que Sarocha tocara el timbre. La señora Armstrong la recibió con una mezcla de sorpresa y cordialidad, dejando entrever la curiosidad por la visita inesperada. «Buenos días», dijo la mujer, cautelosa pero sin hostilidad. «Sarocha, ¿verdad?» «Sí», respondió Sarocha con una sonrisa serena y un toque de nerviosismo. «Gracias por recibirme». La conversación comenzó con el negocio. Sarocha desplegó con claridad cada detalle del plan. Los productos de repostería, cantidades, costos, horarios de entrega y posibles expansiones. La madre de Rebeca escuchaba con atención, haciendo preguntas prácticas, interviniendo con consejos y comentarios, y demostrando un interés genuino que calmó, aunque solo parcialmente, los nervios de Sarocha. El negocio era la excusa, el pretexto, la primera parte del acercamiento. Lo importante estaba por venir. Cuando concluyó la presentación y la madre de Rebeca asintió satisfecha con los detalles, Sarocha respiró hondo y se preparó para la segunda parte, hablar del corazón. «Hay algo más que quería decirle», comenzó con cuidado. «Es personal y tiene que ver con Rebeca». La mujer levantó la mirada, desconcertada pero expectante, como si presintiera lo que estaba por escuchar. «Estamos juntas», dijo Sarocha, con la voz firme pero cargada de emoción. «Nos amamos. La amo desde que éramos adolescentes, desde siempre. Incluso cuando no tuve el valor de decírselo, incluso cuando la vida nos separó y yo la dejé ir. Perdí a Rebeca una vez y no voy a volver a perderla». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en la sala, entre las cortinas que se mecían suavemente con la brisa de la mañana. «Sé que puede parecer repentino o incluso difícil de aceptar», continuó. «Pero la conozco, sé quién es, y sé lo buena persona que es. Cada vez que la veo sufrir, por el rechazo que siente de su parte, siento que parte de mí también se rompe». Sus manos se entrelazaron sobre su regazo. «Solo le pido una oportunidad para demostrarle que amar a alguien del mismo sexo no es un error o una aberración. Mi única intención con ella es hacerla feliz, y por eso estoy aquí, hablando con usted pidiéndole una oportunidad». La madre de Rebeca la miraba con atención, evaluando cada gesto, cada pausa, cada emoción que se filtraba en la voz de Sarocha. No interrumpía, parecía medir, sentir, reflexionar sobre cada palabra. «Sé que no se puede borrar lo que pasó», continuó Sarocha, con los ojos brillando ligeramente. «Pero están a tiempo de ser una familia, basada en amor, no en prejuicios que lo único que hacen es borrar lo real y realmente importante». Sarocha habló con calma, dejando que sus emociones fluyeran entre sus palabras, temiendo que su tono quebrado pudiera parecer inseguro, pero sabiendo que la sinceridad era la única forma de llegar hasta el corazón de esa mujer. «Yo perdí a mis padres y nunca fui capaz de mostrarles quién realmente era. Murieron sin conocer realmente a su hija, porque yo no tuve el valor y la fuerza que tuvo Rebeca, el respeto por ella misma, y por eso la admiro y la amo más que a nadie». El silencio que siguió fue denso, casi palpable.
Sarocha respiró hondo, sintiendo cómo la tensión le comprimía el pecho, pero también la fuerza que la impulsaba. Su mirada no se apartó de la madre de Rebeca, buscando una señal de comprensión, de aceptación, de permiso. «Solo le pido una oportunidad», susurró finalmente, con la voz cargada de esperanza y de miedo. «Por favor». La mujer permaneció quieta, contemplándola sin interrumpir. Sus ojos se movían entre la sinceridad y la vulnerabilidad que Sarocha había desplegado, y el tiempo pareció detenerse. La brisa que entraba por la ventana movía las cortinas con suavidad, mezclando el aroma del jardín con la fragancia del momento, con la carga de emociones que no necesitaban más palabras. Sarocha esperó, con el corazón latiendo con fuerza, sin apartar la mirada, mientras la respuesta todavía no llegaba. Cada segundo se alargaba, pesado, lleno de posibilidades. Un sí podría cambiarlo todo, un no reabriría heridas que tardarían en cicatrizar. Ella estaba allí, en pie, con la convicción de que no había vuelta atrás, pero con la esperanza de que finalmente, después de tantos años, Rebeca podría sentirse aceptada y amada. Sabía que esa espinita en su corazón nunca dejaría de doler. Ella estaba dispuesta a todo para hacer feliz a su castaña. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.